Todos nosotros vivimos en un mundo natural, eh, que es un mundo expresado eh, de una manera diferente a el mundo espiritual. Nosotros somos hombres y mujeres que vivimos en el planeta Tierra bajo la voluntad del Señor, porque así le plació a Él la creación y poner al hombre aquí en la Tierra, pero en una dimensión natural. Y es una dimensión eh, muy limitada. Eh, hay otra dimensión, la dimensión donde habitan los seres celestiales, una dimensión espiritual, la dimensión del reino de los cielos, donde habitan también los ángeles, que tienen un cuerpo diferente al nuestro. Entonces, hay dos planos donde existe la vida, al menos así, de una forma llana. Dos planos donde existe la vida natural y la vida espiritual. Y repito que la vida natural está muy limitada, es muy finita, finita en el sentido de que tiene término, ¿verdad? De que muchas cosas no pueden hacerse diferentes a el mundo espiritual. Y bueno, podemos agregar más que este plano terrenal, material, está sujeto a corrupción. La palabra del Señor así enseña, que está sujeto a corrupción. O sea, de alguna manera vive bajo maldición. La maldición del pecado que cometió Eva y Adán. Entonces, hay enfermedad y una serie de cosas lastimosas, dolorosas. Por ejemplo, nos envejecemos, se nos caen las muelas, nos enfermamos, hay desastres naturales, hay desorden natural de los procesos naturales, por ejemplo, de los ecosistemas, se rompe ese orden natural, hay animales inmundos, en fin. El orden natural está contaminado. Pues ahí vivimos nosotros, limitados totalmente, sujetos a la tierra. Y no así los ángeles, que viven en otra dimensión. Bueno, pues ellos hasta vuelan y tienen grandes poderes, y nosotros no. Entonces, en la comparación de esas dos dimensiones, el mundo natural y el mundo espiritual, pues nosotros salimos perdiendo. O sea que somos inferiores en la creación, en el sentido de una forma de vida natural. Y tenemos la promesa de ir al mundo espiritual para una vida eterna, y eso es glorioso. Pero mientras tanto, estamos acá en la tierra y tenemos que trabajar la tierra para poder subsistir. Tenemos que enfrentar muchas situaciones terrenales e incluso guerras con otras personas, porque el hombre es así, es conflictivo, y por eso las guerras y todo lo que enfrentamos cada día como seres humanos. Ahora, pues ese estado natural nos pone en un peligro constante. Hay grandes peligros para el ser humano. Puede ser atacado por un animal, puede caer en un precipicio y morir o fracturarse, quedar inválido, en fin. Enfrentamos muchos problemas. Enfrentamos el peligro de envenenarnos con alguna planta, en fin. Son muchos los peligros que el ser humano enfrenta en la tierra. Por lo tanto, para poder sobrevivir y salir avante de todas las cosas que hay que hacer, trabajar la tierra simplemente, pues se necesita de algo que yo quiero comentar.
fuerza, poder. El reino espiritual es más poderoso que el reino natural donde nosotros vivimos. Y por lo tanto, pues necesitamos fuerza. De hecho, una de las señales de que se acerca el fin es cuando llega la vejez y se va terminando la fuerza. Ya no hay fuerza para trabajar, ya no hay fuerza para caminar, ya no hay fuerza para hacer muchas cosas, ya no hay fuerza para vivir. En fin, entonces podemos afirmar como que la fuerza y el poder son dos cosas que el hombre las busca, pero de muchas formas. El hombre quiere poder, el hombre quiere fuerza. Y bueno, sabemos que incluso socialmente buscan ese poder y esa fuerza también a través de la riqueza y la política, y otros a través del ejercicio, también la fuerza física. En fin. El hombre anhela la fuerza y el poder. Pues en esa búsqueda de estos dos elementos que son muy valiosos en la vida del ser humano, somos muy dados a cuantificar las cosas, somos muy dados a medir las cosas, a estar constantemente, comparando lo que ya hicimos, lo que ya tenemos, para medir qué tanta fuerza tenemos. Y nos gusta mucho compararnos con otros, medir nuestra fuerza contra otros más. Hay fuerza cultural, hay fuerza de educación, hay muchos tipos de fuerza, pero siempre estamos nosotros tratando de allegarnos al mayor poder, a la mayor fuerza. Ahora, estoy hablando desde el punto de vista humano. Y pues esto pareciera como que no es importante y que no está en el plan de Dios. Pues nos equivocamos, porque sí está en el plan de Dios. Ahora, nosotros sabemos que, humanamente hablando, cuando ya nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a tener una relación con Dios, entonces pues empezamos a experimentar un poder superior que humanamente no teníamos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bien, pero cuando nosotros no hemos entendido dónde está la verdadera fuerza y el verdadero poder de una persona mortal como nosotros, entonces pues caemos en esa forma muy natural de medir las fuerzas. Y bueno, pues estamos nosotros valorando nuestra fuerza a través, por ejemplo, de la educación. Se dice, terrenalmente hablando, que una persona que está más preparada, que ha estudiado más, pues va a tener mejores oportunidades en el mundo, tiene más fuerza para enfrentar muchas cosas, más sabiduría se supone, ¿verdad? Más ciencia se supone, esto es totalmente relativo, pero nosotros caemos en ese gambito de aceptar esto así. O sea, que el que tiene más educación está como que más preparado para enfrentar la vida. Y el que tiene más dinero, pues también. Y así. Entonces, envuelto en toda esa, en ese maremoto de pensamientos contrastantes entre la fuerza natural y la fuerza espiritual, y encontré por ahí un versículo que me quebró mi forma natural de pensar. Sí, un versículo que cambió mi manera de pensar. Un versículo que desequilibró los conceptos que había yo aprendido a través de la cultura, a través de las filosofías de los pensadores de mi generación. Y ese versículo
me estableció un equilibrio muy importante para la vida y me dio una pauta poderosa para entender la voluntad de Dios con respecto a la fuerza y al poder humano. Y yo quería compartir con ustedes este versículo que hoy por hoy creo que establece una medida justa de cómo nosotros entender esta lucha de la fuerza, lucha que enfrentamos todos. ¿Necesitas fuerza? Sí, yo también. ¿Necesitas poder? Sí, yo también. Y bueno, yo creo que de alguna manera David también cometió el mismo error que nosotros. ¿Cuál? Bueno, pues nosotros, te repito, estamos ahí, bueno, revisando, bueno, ¿y cuánto dinero tengo en el banco? A ver, pues ahorita tengo tanto, y esto, y ándale. Y ahí estamos nosotros enfrascados en eso, ¿verdad? A ver, tenemos amigos que nos pueden ayudar de tiempo en tiempo, pues que sí. ¿Cuánta edad tengo ahora? Porque cuando uno es joven, por ejemplo, es capaz de enfrentar muchas cosas. A medida que pasa el tiempo y la edad se viene encima, ya te mides un poco. Mira, hace unas 4 horas por aquí bajé una montaña y luego la iba a subir y bueno, me frené un poquito, pero asombrosamente la persona que nos iba guiando de 78 años bajó, subió de una manera tremenda. Fue muy impactante verlo, y así muy hermoso contemplar ese momento. Bueno, pero humanamente, sí, las fuerzas, y es de lo que estamos hablando, la fuerza. La fuerza de un joven no es igual a la fuerza de un viejo, Los años pasan. Entonces, ahí estamos siempre en esa lucha constante y somos muy dados a eso, ¿verdad? A medirnos. Si tenemos mucho dinero, nos sentimos muy fuertes. Si tenemos muchos estudios, nos sentimos fuertes. Si tenemos un gran trabajo, pues nos sentimos fuertes. En fin, David, siendo rey, cometió un error muy grave. En el libro de Samuel, la palabra del Señor nos enseña de un error que comete David tremendo. Y le fue contado por pecado. ¿Cuál fue el error de David? El error de David fue que empezó a hacer un censo. Levantó un censo. Y eso Dios se lo tomó por pecado. ¿Por qué? ¿Por qué levantar un censo? El rey David le fue contado por pecado. Eso es terrible, De hecho, tenemos 2 versículos al respecto. En uno nos dice pues que Satanás de alguna manera pues incitó, motivó, ¿verdad?, a David a levantar el censo. Pero ¿por qué ofendió a Dios el levantar el censo? Porque de esa manera, el rey David estaba contabilizando, estaba contando su ejército. Estaba contando la muchedumbre de gente sobre la cual él reinaba. Y de esta forma estaba midiendo sus fuerzas, estaba midiendo su poder. Esto ofendió al Señor. Porque Dios se había manifestado a él siempre, había estado con él siempre. Le había dado grandes victorias. Pero en el momento en que el hombre contabiliza las cosas para sentir que a través de eso que él tiene, ahí está su poder y su fuerza, en ese momento estás quitando a Dios como la fuerza, el poder principal en tu vida. Ese es el pecado. El pecado está en que ahora el hombre, al medir sus fuerzas, quiere ser fuerte por sí mismo. Soy fuerte porque yo tengo esto. Soy fuerte porque soy joven. Soy fuerte porque he estudiado mucho, tengo muchos títulos. Soy fuerte porque tengo mucha riqueza. Soy fuerte porque tengo mucho dinero. Soy fuerte porque tengo un puesto socialmente en la sociedad. Soy muy reconocido, soy famoso.
tengo muchos negocios, soy fuerte, soy poderoso. Yo conocí a un hombre que una vez me dijo, cometí un error. Tenía 11 propiedades y dijo una noche, ahora sí, de aquí ya no me caigo. Pues ahí empezó su caída. Recordemos aquel rey, ¿verdad?, que cometió el error de decir, ¿verdad?, este reino que yo hice, a ti se te dice, Nabucodonosor, en el mismo instante, ¿verdad?, el reino te es quitado. En el momento en que cualquiera de nosotros ponemos, nuestra fuerza en las cosas naturales, en las cosas humanas, la fuerza por nuestro propio brazo, estamos pecando contra Dios. Y como ves, esto de la fuerza y del poder es importante. En el momento en que nosotros, en un acto de soberbia, nos adjudicamos nosotros la fuerza y el poder para vencer, para salir adelante, para resolver las cosas, para enfrentar el futuro, estamos pecando delante del Señor. Dios le dio una gran lección a Gedeón también, ¿verdad? Recordemos, él iba con 10,000 y el Señor lo frenó, le dijo, no, llevas muchos, y deja nomás 300. Entonces, no cometamos ese error que es muy común, porque pues obviamente nos esforzamos y trabajamos y queremos progresar y queremos ser mejores y queremos tener muchas bendiciones también naturales que nos es lícito. Sí, hacerse rico está bien, eso no es problema. El problema es cuando ponemos nuestro corazón, nuestra fe, nuestras esperanzas en estas cosas terrenales. Ese es el gravísimo problema. Y el versículo que cambió mi manera de pensar, cambió mi vida cuando lo encontré por allí, que fue de muchísima bendición y me dio un parámetro justo, es este. Dice capítulo 14 de Primera de Samuel, el versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Fíjate bien, quizá haga algo Jehová por nosotros. Esta es una lección impresionante, impresionante. Es cuando Jonatán y su paje, ¿verdad?, van a donde estaban ahí los enemigos, ¿verdad?, la guarnición de los filisteos. Y van ellos dos nada más. Y los filisteos estaban arriba en una montaña. Y Jonatán solo va con su paje. Nada más ellos dos. Y allá está un ejército de filisteos arriba. Un ejército de filisteos. A ver, mide las fuerzas allí. 2 contra un ejército. Mide esas fuerzas. Tremendo. Tremendo. El aceite de la viuda. Tremendo. Somos muy dados a sacar la cartera. Y ahí estamos checando cuánto me queda, cuánto traigo. Ay, y ahí está. No que no debamos administrar y revisar nuestros asuntos económicos. Claro que tenemos que hacerlo, mas no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando hacemos esa medición y esa revisión de las cosas para sentirnos más confiados y más seguros. Y desplazamos a Dios. Aquí está Jonatán y su paje. ¿Qué están haciendo? Van a enfrentar una lucha. ¿Contra quién? Contra los filisteos que están arriba en la montaña. Y Jonatán dice, vamos. Y dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Quizá haga algo Jehová. Jonatán no está confiando en él, en su habilidad. A lo mejor, digamos, laboralmente hablando, uno confía en su habilidad, que domina aquella profesión, aquel oficio. Yo soy muy bueno para esto.
Soy muy buena para cocinar, soy muy XX, lo que sea, lo que sea. Cuando confiamos en nosotros mismos y desplazamos a Dios, entonces provocamos el enojo del Señor, la ira del Señor, los celos del Señor. Porque ya no le estamos dando a Él la gloria, nos la estamos llevando. Le estamos diciendo a Dios, quítate, yo puedo. Quítate, Dios, yo puedo. No te necesito, Dios, yo puedo. Ese es un pecado. Jonathan y su paje, allá van. Y si no conoces el pasaje, te lo recomiendo, está hermoso, ¿eh? Entonces va Jonathan y habla con los filisteos y le dice, primero le dice a su paje, mira, si ellos nos dicen, suban acá, eso quiere decir que Jehová ya los entregó en nuestras manos. Ya los entregó en nuestras manos. Jonathan puso una señal. Y bueno, pues entonces Jonathan habla con los filisteos y los filisteos le dicen, subid acá. Y dice Jonathan, ya, Dios los acaba de entregar en nuestras manos. Y empezaron a subir Jonathan y el paje, ellos dos. Y allá están los filisteos y se los encuentran a media montaña y empiezan a pelear. Y Jonathan y el paje, ¡pum!, los tumbaban, ¡pum!, ¡pum!, mataban uno, ¡pum!, mataban otro, ¡pum! Y así Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Eran 2 contra un ejército. Pero estos 2 confiaban en Jehová. Confiaban en Jehová. David contra Goliat. Va. Experiencia contra inexperiencia. Juventud contra madurez. Tamaño pequeño contra tamaño gigante. Oye, espera. Si hubiéramos medido eso, estábamos perdidos. Pero ¿qué dijo David? ¿Sí? Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, yo no vengo en mi nombre, yo no vengo en mis fuerzas. Gloria. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que marca la diferencia. Amada hermana, a lo mejor estás viuda. Humanamente no hay mucha fuerza, no hay mucho poder. Varón de Dios, a lo mejor estás en un lugar donde pues no tienes grandes recursos, grandes esperanzas. Eso es en lo humano. Pero si vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, eso cambia todo. Aleluya. Esto lo entendió Jonatán y lo escribió. Lo escribió aquí Dios en su palabra para bendición nuestra. Esto es glorioso. Esto es maravilloso, y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, de cómo Dios dio la victoria a aquellos que confiaban en Él. Ahora, ¿cuál es el versículo que cambió mi vida? Donde dice, cuando Jonathan dice, vamos contra los filisteos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Bien, pero lo que dice enseguida es lo que cambió mi vida. ¿Cuál? Dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con mucho, si tienes mucho o si tienes poco. Este versículo es glorioso. Este versículo enaltece la fidelidad de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. El maravilloso amor del Señor, el maravilloso poder de Dios, la fuerza de Dios está a tu disposición cuando yo me hago a un lado, no contabilizo, no cuento lo que tengo, lo que puedo, no cuento mi experiencia, no cuento mis recursos, no cuento mis fuerzas físicas, no cuento mi edad, no cuento nada. Con lo único que cuento es con mi Dios, para enfrentar lo que venga día a día, para enfrentar el futuro. A lo mejor tus padres no pudieron darte estudios humanamente hablando y estás muy limitado con estudios. Casi no hay oportunidades en este mundo, pero este mundo sigue siendo gobernado
por nuestro Dios. El que manda en este mundo es nuestro Dios. El que tiene todo bajo control en este mundo es nuestro Dios. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. El poder de Dios manifestado. Cuando nosotros dejamos de ser soberbios para contar lo que nos queda en la cartera. Esto no es importante. Tenemos que ser buenos administradores, ya lo dije, tenemos que ser. Pero lo importante no es cuánto tenemos, sino a quién tenemos. ¿A quién tenemos con nosotros? A nuestro Señor. Y para Él no es difícil, no es difícil salvarte, darte la victoria. Si tienes poco o si tienes mucho, eso no cuenta para Dios. Eso cuenta para nosotros humanamente hablando, pero no para Dios. Por eso este versículo cambió mi vida. Y encontré muchos pasajes donde Dios confirma estas cosas. ¿Dónde estoy ahora? En un bosque maravilloso que en muchos videos he estado reiteradamente comentando que es un lugar precioso, precioso, bellísimo, bellísimo. Rodeado de encinos, cedros, pinos, aves, en fin, montañas, cielo. Bueno, maravilloso, maravilloso. Y es un terreno grande, pero déjame decirte, porque mi Dios es grande, porque mi Dios me regaló este terreno. Déjame decírtelo otra vez, mi Dios me regaló este terreno por unos cuantos panes, por unos cuantos panes y 2 peces. Y nos ha permitido ir creando aquí una herencia para nuestros hijos. Y aquí estamos ahora. Humanamente no era posible que yo pudiera comprar este lugar. No es posible, no es posible. Pero sé que me estás entendiendo porque estás en el Espíritu y yo también. Que yo y mis hijos tengamos este lugar ahora es un regalo del Señor. Humanamente no era posible, pero el Dios que puede darnos y puede salvarnos y puede llevarnos a la victoria, sin importar si tú tienes poco o si tienes mucho, aplicado en todos los órdenes de la vida, a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros la gloria a ti, Señor, la gloria a ti. Y yo recibí una palabra para la construcción aquí de todo un campamento recreativo. La palabra que yo recibí en mi corazón fue que aquí se iba a construir algo, un campamento, una herencia para mi familia, para mis hijos, con 5 panes y 2 peces. Y te lo voy a decir de otra manera. Yo traía estos planes aquí hace 35 años. Cuando, midiendo mis fuerzas en la juventud, joven de 30 años, iba y venía, subía, bajaba, hacía, y no me cansaba, en fin, como cualquier joven emprendedor con ilusiones. Hace 35 años yo quería en estos lugares hacer lo que ahora estoy haciendo. Y pensaba, no lo voy a hacer cuando ya sea viejo. No lo voy a hacer cuando ya sea grande. Porque no voy a poder y no voy a tener las fuerzas para hacerlo. Y mírame dónde estoy ahora.
Hace un año el Señor nos regaló este lugar. Hace un año empezó esta empresa a darle forma a este proyecto. Hace un año. Y aquí estamos ahora, glorificando al Señor maravillosamente. Ya tengo 65 años. ¿Y sabes qué? Ya mi fuerza no me importa, no me importa, no me importa. Ni mis recursos me importan tampoco. Ya no cuento, ya no contabilizo. Simplemente, cuando yo veo esta palabra que cambió mi vida, que para Jehová, para Dios, no es difícil salvarte, ayudarte, bendecirte, aunque tengas poco o aunque tengas mucho, aleluya, eso cambió mi vida. Ahora mi confianza totalmente está puesta en Jehová de los ejércitos, en el Dios que vive por los siglos de los siglos. Por eso quise compartir contigo, amado hermano, amada hermana, este versículo que cambió mi vida.